nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siendo el autor de los dones celestiales, vivifícame, te ruego, Señor, con tu gracia. Santifícame con tu caridad, gobiérname con tu sabiduría. Adóptame por hijo tuyo con tu bondad y sálvame con tu infinita misericordia, a fin de que no cese jamás de bendecirte, alabarte y amarte, ahora en la tierra mientras viva y luego en el cielo por toda la eternidad. Amén. Martes 5 de octubre, en Espíritu Canal, damos gracias a Dios por una mañanita más que nos bendice con esta oportunidad, con esta bendición de la vida, para poder seguir en el ámbito de la evangelización. Bendito sea Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. En la reflexión de este Evangelio sabemos que Jesús tiene sus amigos, ¿cómo no? Un lugar muy especial, Betania, y ahí está su hermana o amiga Marta y María, y también su amigo y hermano Lázaro. Jesús tiene toda la confianza de asistir con ellos, de pasar una buena tarde, son amigos entrañables, lo aman, lo quieren, lo protegen. Recordemos que el versículo más pequeñito dice que Jesús lloró y ante la tumba de Lázaro, no por la muerte de Lázaro, sino por la incredulidad y el corazón duro de las personas. En este momento Jesús se encuentra solo con Marta y María. Seguramente Lázaro ya había muerto y resucitado también, pero se volvió a morir, lo sabemos. Y entonces resulta que aquí, en esta visita, Marta se pone en ámbito activo, se pone a trabajar, a preparar la comida, a limpiar la mesa, porque quiere que Jesús esté bien atendido. María no hace otra cosa más que sentarse a su lado y escucharlo. Y aquí vemos el comparativo entre la vida activa y la contemplativa. La vida activa que está ahí, al pie del cañón, luchando una y otra vez, pero también la vida contemplativa que está presente delante de Jesús, escuchando su palabra y haciendo oración. Y Jesús le dice a Marta, cuando de plano se dio cuenta que su hermana no la ayudaba: dile, Señor, que me ayude. Ay, Marta, tantas cosas te preocupan cuando una sola es la importante. Es que escuches efectivamente la voz del Señor. Y no está diciendo que esté mal limpiar la casa o preparar la comida, no. Está diciendo lo más importante sobre todas las cosas es sentarte a escuchar. A veces nos diluimos entre el trabajo, el apostolado, las actividades, el canal de YouTube, el deporte, la acción social, el apoyo a los hermanos, la apologética, etc. Pero es necesario volvernos a sentar a escuchar la voz de Dios, volvernos otra vez en contemplación, en adoración, en oración, sino de que otra manera vamos a cargar la pila. Recomendable entonces para todos, sí, hacer cosas, por supuesto que está muy bien, pero no dejemos de pasar el día sin sentarnos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar su voz, a hacer oración, porque eso es lo más importante, ya que Él es el centro, para no perdernos. Esto en la reflexión del Evangelio. En el tema de hoy, ¿qué es un exorcismo? En Dios solo descansa el alma mía, de Él espero mi salvación, solo Él es mi roca, mi salvador. Si es mi fortaleza, no he de vacilar. Salmo 62, 2 al 3. La existencia del demonio fue reconocida desde los inicios de la Iglesia como una realidad que denotaba la ausencia del bien, según palabras de Agustín. El ser humano, en la medida en que se aleja de Dios, busca desesperadamente llenar el vacío que se engendra en su corazón. Toda persona ha sido creada para amar de manera infinita a Dios,
tiene un destino eterno. El deseo de trascendencia y felicidad está inscrito en lo más íntimo de cada hombre. Desafortunadamente hay quienes, con la consecuencia de esta felicidad, recurren a lo paranormal, es decir, a la brujería, a los curanderos, a la adivinación o a las modas autodestructivas, sin saber que terminarán desilusionados. Este acercamiento al mundo de lo oculto parece un juego y se llega a concebir como algo inofensivo, pero ciertamente trae consigo muchas desgracias, pues cuando el maligno encuentra campo abierto a su acción, no desaprovecha la oportunidad. Lo podemos confrontar con la primera de Pedro 5:8. El influjo del demonio es habitualmente ejercitado a través del engaño, la mentira y la confusión en contra de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Una vez que ha logrado infiltrarse en una persona o en algún objeto, poseyéndolo parcial o totalmente, la Iglesia recurre a la fuerza de la oración para contrarrestar dicha fuerza diabólica, a la fuerza de Cristo Jesús. Uno de los medios es el exorcismo. El exorcismo, en su sentido estricto, consiste en expulsar a los demonios o espíritus malignos de las personas o lugares que están poseídos o infestados por ellos. El exorcismo lo debe ejecutar una autoridad religiosa especial. El obispo diocesano concede la autorización a un sacerdote idóneo para un caso específico, o bien de modo general y permanente a un sacerdote que ejerza en la diócesis el ministerio de exorcista. Conforme al canon 1172 del Codex Juris Canonici, o sea, el Código de Derecho Canónico. Por lo delicado de la situación, la Iglesia prohíbe que personas no autorizadas dirijan reuniones en las cuales se hagan oraciones para obtener expulsión de un demonio u otro tipo de rezos que interpelan directamente a los demonios o manifiestan el anhelo de conocer la identidad de los mismos por adivinación. El primer ritual de exorcismo data de 1614. Ya desde entonces la Iglesia advertía que esta práctica debía realizarse solo después de comprobar que los síntomas de la posesión no eran más bien indicios de alguna enfermedad, incluso puede ser mental. Ya para 1999, el Vaticano emitió directrices para realizar exorcismos. Varios expertos se dedicaron más de una década a formular estas líneas de acción, demostrando a los escépticos que el demonio ejerce una influencia real en el mundo. Las nuevas reglas para realizar un exorcismo tienen en cuenta los datos que aportan otras disciplinas. Los exorcistas, por ejemplo, deben colaborar con médicos psiquiatras con el fin de diferenciar la verdadera posesión demoníaca de eventuales disturbios mentales, como epilepsia o esquizofrenia. Para la medicina, la posesión diabólica es una alteración delirante durante la cual el enfermo tiene la idea fija de que algo o alguien es capaz de dominarlo totalmente. No cualquiera que lo pida debe ser sometido al exorcismo. Muchas veces la persona que lo solicita por ignorancia o por credulidad está convencidísima de ser objeto de maleficios, conjuros, situaciones de maldición o afirma que sus familiares o sus bienes están bajo el poder del demonio. No se debe exorcizar a cuanta persona haga la petición. Antes debe hacerse un estudio exhaustivo para comprobar la veracidad de la posesión. Y por ende, una vez que no haya lugar a dudas, se podrá recurrir a este sacramental. Existen varios grados de posesión. La posesión propiamente dicha, la infestación y la obsesión. En la primera, que es la más rara, el diablo se apropia de la persona. En la segunda, la más frecuente, la acción del maligno se da desde el interior de la persona, empujándola a cometer actos pecaminosos. En la tercera, se manifiesta, sin duda, características espectaculares. El demonio se apodera, en cierto modo, de las fuerzas y de las actividades físicas de la persona que padece la posesión. Habla o entiende muchas palabras en lenguas desconocidas, descubre cosas distintas e inclusive escondidas, demuestra una fuerza física brutal más allá de la propia condición y expresa la aversión vehemente hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz, las imágenes santas, todo lo que es de Dios. El demonio, muy a pesar suyo, no puede comprometer la voluntad libre de la persona poseída hasta el punto de hacerla pecar. No obstante, la violencia física que el diablo ejerce sobre la misma, lo único que hace es una provocación al pecado. Es por eso que el demonio teme más a un sacerdote confesor que a varios sacerdotes exorcistas. El exorcismo es un sacramental que no compromete a la persona y que solo está en función de su liberación del poder del mal.
La confesión, en cambio, es un sacramento de sanación y santificación que borra los pecados. En ese sacramento sí interviene la voluntad de la persona, pues ella opta por luchar a favor de un profundo cambio de vida. El exorcismo entonces solo arroja al demonio, pero no perdona los pecados. Ojo, a la persona poseída, pues le hace falta confesarse. Esta insoportable situación le permite comprender la necesidad que tiene de la oración. Este hecho debería motivarla a buscar a Dios y no a caer en la desesperación. El ritual católico, de acuerdo a sus antiguas tradiciones, ha mantenido los siguientes tipos de exorcismo. Inciso A. El exorcismo de los posesos. La Biblia en el Nuevo Testamento presenta varios exorcismos realizados por el mismo Jesucristo, a través de la oración y de su autoridad. Mateo 9:33, Marcos 5:13. Este tipo de exorcismo se usa con un conjuro dirigido al demonio en el nombre de Dios y más especialmente en nombre de Cristo crucificado. Inciso B. El exorcismo bautismal. Desde el principio este exorcismo se lleva a cabo en la iglesia, sea para los catecúmenos adultos o bien para los niños como preparación para el bautismo, para eliminar el pecado original antes de ser ungidos con el óleo santo. Ritual para el bautismo. Tal acto se realiza teniendo en cuenta la doctrina del pecado original, según la cual este pecado provoca que los hombres estén en cierta forma bajo el poder del demonio en su nacimiento. Otros exorcismos, de acuerdo a la fe católica, y podemos confrontar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 392, los demonios son ángeles caídos que conservan su poder natural de actuar sobre el universo material y por lo tanto de usar los objetos, las fuerzas materiales para sus propósitos de perversión. Así pues, los lugares y las cosas están expuestas a su infestación diabólica, pero dentro de ciertos límites, ya que dichos demonios solo son criaturas, no son todopoderosos. Podemos aseverar con certeza que son inferiores a Dios y por ello no pueden impedir la edificación del reino. Las bendiciones en general son otros sacramentales que ayudan en cierta forma a exorcizar. Por ejemplo, la bendición del agua, la sal, el aceite, que a su vez sirven para bendecir lugares y objetos. Ojo, también el agua, la sal y el aceite se debe evitar usarlos indiscriminadamente, utilizándolos como una especie de amuletos para la buena suerte. Esto también es un riesgo. O considerarlos como signos mágicos con los cuales se favorecería la superstición. Esto incluye la cédula de San Ignacio de Loyola, la medalla de San Benito, que el Santo Rosario mismo, que son elementos que nos ayudan a fortalecernos en medio de las acechanzas del enemigo, no deben caer o rayar en situaciones esotéricas o mágicas. Trayendo mi medalla de San Benito, ya no voy a tener posesión demoníaca y no importa que no haga oración y no importa, es como un escudo. Cuidado también con ese tipo de pensamientos. Necesitamos estar en gracia en una vida cristiana verdadera y entonces sí nos podremos defender. El exorcismo no es la única ni la mejor forma de luchar contra el maligno, lo que decimos. El apostolado incansable de cualquier tipo, la oración, el buen testimonio, los sacramentos, la evangelización, son los mejores medios para arrojar del mundo al demonio, que se manifiesta en el neopaganismo. Recordemos que con el apostolado le hacemos frente al demonio que está presente en los hombres mediante los vicios. Es verdad que si estamos tomados de la mano de Cristo, el enemigo no puede hacernos absolutamente nada. Si tenemos una vida en oración, una vida de gracia, si ponemos cantos evangelizadores en nuestra casa, si llenamos de Cristo en nuestra vida, entonces la situación es diferente. Pero si no vamos a misa, si no hacemos oración, si no nos confesamos, no comulgamos, no tenemos bendición de nuestros alimentos siquiera, no ponemos un ambiente verdaderamente cristiano en nuestro hogar, ¿cómo no queremos ser tentados? ¿Cómo no queremos ser posesos? Esto sucede. El exorcismo lo debe ejecutar una autoridad religiosa especial. El obispo es el exorcista por excelencia y delega a un sacerdote para que se prepare en este ministerio. Si estamos con Cristo, no hay fuerza diabólica que pueda derrotarnos. En el tema de hoy. Y en la Rola del Alma vamos a escuchar hoy a Gladys Garcete con la canción Himno a Santa Faustina. Interesante, muy bella, la voz, muy bella interpretación. Vamos a escucharla con mucha atención. En una pequeña aldea llena de amor y quietud,
de Polonia naciste tú. En Santos y Conversos hoy celebramos a Sor María Faustina Kowalska. Sor María Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, forma parte del círculo de santos de la Iglesia más conocidos. A través de ella, el Señor Jesús transmite al mundo el gran mensaje de la Divina Misericordia y presenta el modelo de la perfección cristiana basada sobre la confianza en Dios y la actitud de caridad hacia el prójimo. Nació el 25 de agosto de 1905 como la tercera hija entre 10 hermanos en la familia de Mariana y Stanislao Kowalski, campesinos de la aldea en el que el santo bautizó celebrando en la iglesia parroquial, y se le impuso el nombre de Elena. Desde pequeña se destacó por el amor a la oración, la laboriosidad, la obediencia y una gran sensibilidad ante la pobreza humana. Ya para los 9 años recibió la primera comunión y la vivió muy profundamente, consciente de la presencia del huésped divino en su alma. Su educación escolar duró apenas 3 años. Al cumplir los 16 abandonó la casa familiar para trabajar de empleada doméstica en casas de familias acomodadas, para mantenerse a sí misma y ayudar a sus papás. Ya desde los 7 años sentía en su alma la llamada a la vida religiosa, pero ante la negativa de los padres para su entrada en el convento, intentó apagar dentro de sí la voz de la vocación divina. Sin embargo, apresurada por la visión de Cristo sufriente, fue a Varsovia y allí el 1 de agosto de 1925 entró en la congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, donde como Sor María Faustina vivió 13 años. Trabajó en distintas casas de la congregación, pasó los periodos más largos en Cracovia y cumpliendo los deberes de cocinera, jardinera y portera. Para quien la observara desde fuera, nada hubiera delatado su singular intensa vida mística. Cumplía sus deberes con fervor, observaba fielmente todas las reglas del convento, era recogida y callada, pero a la vez natural, llena de un amor benévolo y desinteresado al prójimo. Su vida aparentemente ordinaria, monótona y gris, se caracterizó por la extraordinaria profundidad de su unión con Dios. Y sí, ciertamente su espiritualidad se basa en el misterio de la Divina Misericordia, que ella meditaba en la palabra de Dios y contemplaba en lo cotidiano de su vida. El conocimiento y la contemplación del misterio de la Divina Misericordia desarrollaba en ella una actitud de confianza de niño hacia Dios y la caridad hacia el prójimo. Oh Jesús mío, escribió. En el chiste, el hijo pregunta interesado: oye papá, ¿por qué a mi hermana le pusieron el nombre de Clavel? Y el papá, un poco sonrojado, le dijo: mira hijo, la mera verdad te voy a confesar que tu mamá y yo la hicimos en un jardín, por eso le pusimos Clavel. Ay papá, contesta el hijo, ustedes y su imaginación. Así es, Chevrolet, pero ya vámonos. Y vamos a las curiosidades de la Iglesia Católica. El 10º mandamiento: no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Donde esté tu corazón, allí también está tu tesoro. Mateo 6:21. El 10º mandamiento ordena ser justo y moderado en el deseo de mejorar nuestra propia condición, soportar con paciencia las dificultades que se desprenden de nuestras miserias. El desprendimiento de la riqueza es indispensable para entrar en el reino de los cielos. Y el 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas, del poder que ellas implican. Las envidias hacen tristezas en nuestra alma, que se experimentan ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo. Es un pecado capital. El bautizado combate la envidia mediante la benevolencia, la humildad y por supuesto el abandono en la providencia divina. Los mandamientos de Dios se aplican por igual a todas las personas, nos unen a Dios, protegen los derechos de cada uno y aseguran la paz en la comunidad. Toda persona puede y debe orientar su vida con arreglo a esos mandamientos, porque los mandamientos de Dios no son un catálogo de reglas y leyes impuestas a los hombres desde el exterior. Se ajustan al ser del hombre, se corresponden con la naturaleza de la persona humana, respetan su dignidad. Dios hace posible por su gracia lo que manda. Catecismo de la Iglesia Católica 2082.
Y San Pablo escribe a los cristianos de Roma: con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. En Curiosidades de la Iglesia Católica. En la buena onda de hoy empezamos a convocar a todos los chicos que quieran ser monaguillos con una especial formación, y convido a todos a que lo tomemos en cuenta. Si bien es cierto, en los diferentes grupos necesitamos reforzar, ya que muchos se han perdido en esta pandemia, no solamente en vidas humanas, sino también en espíritus, a través de la revoltura de este mundo, en todo lo que aconteció. Es importante entonces redoblar el esfuerzo. Si bien es cierto, necesitamos reforzar la adoración nocturna, yo desearía, creo que es conveniente, ir formando a los monaguillos como pequeños Tarcisios. Los que tienen este conocimiento entenderán que todo pequeñito también puede ser un adorador del Santísimo Sacramento. Si el monaguillo está formado de esta manera, entonces respetará mucho la liturgia y la presencia de Dios. No será de esos niños que corren, hacen travesuras, son latosos en la misa o en la hora santa, porque comprenden la presencia divina de Dios, y eso va a decantar efectivamente en una persona que ama la Eucaristía. Entonces conviene volver desde abajo a una formación profundamente eucarística. Podemos pensar en eso, que sean verdaderos Tarcisios, que adoren realmente a Jesús Eucaristía. Por lo tanto, es bueno convocar a los chicos. Es bueno tener esos equipos de monaguillos que tengan una formación litúrgica, sin olvidar la gran importancia de la formación en el sacramento de la Eucaristía, en el amor de lo que representa el estar en el altar, pero también en el amor que presenta la realidad de Cristo Jesús Eucaristía delante de todos nosotros. Prepárense a calentar motores. Puede ser en este tiempo por virtual, aunque ya estamos un poquito cansados de lo virtual. Vamos entonces a lo presencial con sana distancia, con un gran corazón y buena formación. Convidamos a todos los líderes, se preparen bien para poder formar mejor. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda siempre su bendición. Que descienda sobre ustedes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y descienda sobre ustedes para siempre. Amén. Saludamos al Padre Fray Tormenta, con mucho gusto, con mucho cariño. Padre Sergio, un buen abrazo hasta Texcoco. Tengan todos un buen día. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Espíritu Canal. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Favor de darle like a este trabajo, compartir, invitar a nuevos suscriptores. Vamos poco a poquito. Gracias a todos.